Existe un fenómeno que es habitual en numerosos sujetos, que es generalmente hablar mucho y hacer poco. En reiteradas ocasiones sobran las palabras y escasean las acciones. Esto principalmente hacer hincapié en esto, ¿no? Que generalmente las acciones son muchos menores que el hecho de hablar, ¿no? De hablar permanentemente. Claro que es sumamente importante mantener una conversación, un diálogo, comunicarnos, intercambiar opiniones, pero también es importante poner en práctica aquello que se dice, que se promete. Peor cuando uno promete y no cumple, ¿no? La verborragia, es decir, el empleo excesivo de las palabras al expresarse, al hablar, muchas veces no se corresponde con las acciones. Cuando esto ocurre, estamos en presencia de una persona que no es consecuente. En nuestro país esto es recurrente, las acciones hablan más que 1000 palabras, reza un dicho popular. Las palabras deben ir acompañadas de hechos, de realizaciones, obras, actividades, movimientos, cambios, transformaciones. A menudo, cuantiosos seres humanos viven prometiendo, pero jamás cumplen con esa promesa. Imaginemos, por un minuto nada más, la decepción, la falta de confianza por el incumplimiento de las promesas ajenas. Pongámonos la empatía, ¿no? Pongámonos en el lugar de la otra persona, si realmente puede confiar en alguien que promete pero que no cumple, ¿no? Falta, a mi criterio, en muchas personas, coherencia, lo que se denomina conexión, estar conectados con el otro. ¿Saben lo que falta también, a mi criterio? Ética. ¿Qué es la ética? Es el estudio del accionar humano para promover los comportamientos deseados. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, empezamos de esta manera, estamos en vivo por Televisión Regional. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Vamos a presentar a nuestra primera invitada. Está con nosotros la concejala de Rosario, Silvana Teiza, del bloque Todos Hacemos Rosario. Forma parte de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo, de Producción y Promoción del Empleo y de Servicios Públicos Concedidos. ¿Cómo te va, Silvana? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Por la invitación. No, por favor. Bueno, quiero empezar primero que explique, yo sé que las has explicado en varios medios, pero bueno, te han hackeado la línea de WhatsApp, ya felizmente la recuperaste, pero bueno, ¿cómo fue este accionar delictivo, ¿no? Porque, por así llamarlo, porque realmente te dejaron varios días sin contactos con tus conexiones, ¿no? Con tu gente allegada, digamos. Sí, te agradezco que me preguntes, Marcelo, porque me parece muy interesante difundirlo para que cada vez sean menos las víctimas, ¿no? Porque a algunas personas le ha ocasionado muchos perjuicios. Sí. En mi caso en particular tuve la suerte de darme cuenta mientras me lo estaban hackeando, es decir, me estaban robando la cuenta, fue con una llamada por WhatsApp. Lamentablemente me agarraron en un momento de distracción porque la llamada fue por WhatsApp, cosa que yo sé que no debería haber aceptado porque la llamada venía como si fuese de la aplicación Cuidar, algo que no existe. Ningún sistema institucional te llama por WhatsApp, todas las llamadas son por línea y en este caso me llamó la atención ver el loguito de Cuidar y atendí distraída y con el tema de que por qué no me había colocado la cuarta dosis, si era una decisión. Bueno, se tomó todo su tiempo el operador en darme charla y me termina diciendo que me van a dar un código para poder emitirme un turno para la cuarta dosis. Me suena, mientras estoy por WhatsApp, me suena el teléfono de línea, me dice una operadora un código de 6 números que es... Cualquiera que se baje la aplicación de WhatsApp en un teléfono por primera vez, es el código que te pide el WhatsApp por primera vez. Esta persona que estaba hablando conmigo por WhatsApp escucha el código, me pide igual que corrobore el número, se lo corroboro, y me dice, bueno, un paso más y terminamos y le podemos emitir el turno, corrobóreme su nombre y apellido completo. Cuando me dice eso, reacciono. Claro. Y me di cuenta, digo, uy, me está... embromando, otra palabra dije, pero bueno, quise cortar la llamada, no podía,
apago el celular, lo vuelvo a prender y cuando quiero ingresar a WhatsApp me pedía que ingrese ese código que ellos me habían robado, entonces vuelvo a pedir un código nuevo, pero hay un código de seguridad que se llama el código de 2 pasos, que recomiendo a toda la audiencia que lo haga, que haga el código de 2 pasos en el WhatsApp para que nadie pueda hackearle su cuenta. Y al no tener ese código, WhatsApp me pide 7 días para poder recuperar mi cuenta sin la necesidad de ese código. Así que estuve una semana sin poder utilizar la cuenta, pero por suerte no tuve ningún problema extra porque me di cuenta rápidamente. Solamente fueron 3 minutos entre que me di cuenta y pude sacarles nuevamente la cuenta. Vos sabés que ya hay varios casos similares o iguales de esta maniobra, ¿no?, delictiva. Por eso es importante también destacar esto y decirle a todos los televidentes que directamente corten, ¿no?, y que nadie Exacto. te va a llamar a través de WhatsApp, ninguna Sí. entidad pública, ¿no? Lo fundamental es eso, tener en claro que ninguna llamada de una entidad pública hace una llamada por WhatsApp, Claro, bajo ningún punto de vista. Bueno, Silvana, comenzaron las nuevas velocidades máximas para el tránsito en las calles de la ciudad de Rosario. Como es de dominio público, hay 70 cámaras de videocontrol fijas y 4 móviles. Sirven para multar a los conductores que no respeten las normas. Lo recaudado, esto es importante subrayarlo, ¿no?, lo recaudado será destinado al transporte público y a hospitales municipales. Bueno, ¿cuáles son tus consideraciones? Sé que estás en desacuerdo con el tema de las velocidades impuestas en diferentes arterias de la ciudad. Bueno. En realidad te digo cómo fue todo, Marcelo. Nosotros desde la semana pasada, cuando veíamos que se iba a empezar a implementar esta nueva normativa, porque era lo que se manifestaba en los medios de comunicación, pero no había ninguna información oficial, lo que habíamos hecho es presentar un proyecto donde pedíamos que, del mismo modo que se hizo un periodo de prueba por 60 días para emitir fotomultas con velocidades máximas 60 kilómetros por hora, pero que en esta oportunidad se haga con las nuevas velocidades máximas que se iban a empezar a regir, que se hablaba de 30 kilómetros por hora, 40 y 50, entonces nos parecía prudente que, si bien cambiaban las velocidades máximas en algunas arterias, también los vecinos y vecinas tengan la posibilidad de tener ese tiempo de transición y de que se le brinde la información necesaria para poder acostumbrarse a ese cambio, ¿no? En aquel momento no tuvimos el acompañamiento de algunos concejales y concejalas, sobre todo concejales del oficialismo, a donde nos transmitían que no había, que no era inminente la puesta en marcha de esta nueva forma de hacer las multas. Creo que Miguel Tesandori no estuvo de acuerdo, ¿no? Me parece que uno entre los concejales... Ahora te cuento lo que pasó. Como no logramos que se aprobara ese proyecto inicial, en reunión parlamentaria lo que se debate entre los concejales que participan, que eso se transforme en un pedido de informe. Ajá. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, había concejales del oficialismo que decían que no era muy rápido que se iba a empezar a poner en marcha. Entonces el pedido de informe básicamente lo que requería era saber cuándo se iba a poner en marcha, cuándo se iban a empezar a cobrar esas multas, si había una estrategia de concientización y difusión para los vecinos y vecinas con ese nuevo cambio de velocidades de implementación de velocidades máximas, y sobre todo que los semáforos estén sincronizados con una velocidad menor, con un tiempo menor a las velocidades que se le iban a implementar. Es por eso que el concejal Tesandori no estuvo de acuerdo, no con el pedido de informe, sino con que se haya modificado en pocas horas lo que era un pedido de prueba, de periodo de prueba, a que se haya transformado en un pedido de informe. Pero después fue votado por unanimidad por todos los concejales y concejalas. Lo que paradójicamente nos llamó la atención y hasta nos enojó es que al día siguiente el intendente sale a decir que se iba a empezar a implementar a partir del día lunes. Es decir, del viernes que salió el intendente a informarlo, el día lunes se iba a salir a implementar. Donde también iba a haber modificaciones, porque por ejemplo algunas arterias que decían que su velocidad máxima iba a ser 30 kilómetros por hora, pasaron a ser a partir del día lunes 40, y así muchas otras situaciones, como por ejemplo la falta de cartelería, de señalética. Entonces la verdad que
a nosotros nos enojó y mucho, no solamente a los concejales y concejalas que participamos de esa sesión donde votamos por unanimidad este pedido de informe, sino que sentimos que ese pedido de informe se nos fue contestando con videitos informativos en las redes sociales de los concejales del oficialismo o alguna publicación en la página. Que no toda la ciudadanía se informa de esa manera. La verdadera información y concientización tiene que estar donde corresponde. La señalética en las arterias, las calles bien señalizadas, el semáforo y la cámara también señalizada como corresponde, pero no era así como nos habíamos encontrado el lunes a la mañana. En ese sentido, es ahí que volvimos a presentar un pedido de un proyecto de ordenanza con el mismo espíritu que realmente tenía al comienzo la semana pasada, que es que cada vez que se modifican las velocidades máximas de algunas arterias en particular, tengamos este periodo de transición de 60 días sin cobrar la multa, pero sí de concientización. Es decir, que desde el día 1 exista la señalética necesaria, que se informe a la ciudadanía cuáles son las velocidades máximas y en qué arterias. Hoy tenemos arterias que tienen en toda su trayectoria hasta 3 velocidades máximas distintas. Eso a nosotros nos preocupa porque lejos de ordenar el tránsito, que sí estamos de acuerdo que es necesario ordenar el tránsito en la ciudad de Rosario, a nuestro entender viene a perjudicar, porque la gente va a terminar optando por ir por otras arterias que tiene certeza de cuál es la velocidad o de que no va a tener una cámara fotográfica para la infracción de tránsito y va a terminar congestionando otros lugares y a lo mejor eso hasta es más riesgoso. Quiero dejar bien en claro esto, Marcelo. Nosotros no estamos en desacuerdo del ordenamiento del tránsito en la ciudad. Nosotros entendemos que si hay faltas de tránsito, como el uso del celular, el cruce de semáforo en rojo, la invasión de la bicisenda o la invasión de la senda peatonal, eso todos tenemos conciencia de que está prohibido y de que debe ser sancionado si alguno comete alguna de esas faltas. Ahora, cuando hay una modificación en alguna de las normativas, primero debe existir la información necesaria para que los vecinos y vecinas estén acorde con todo lo que se necesita para poder transitar. Durante el primer día del lanzamiento de esta modalidad ya se labraron 1000 multas que le va a llegar pronto a los conductores. 1000. Se estimaba que podía ser un poco más, pero lo que estaba contabilizado hasta horas pasadas eran 1000. Nosotros apelamos al buen sentido común del Ejecutivo y que revea esta situación. Además, Marcelo, nosotros tenemos que tener bien en claro que no solamente los rosarinos transitamos en las calles rosarinas. Hay mucha gente que viene de localidades aledañas o de provincias cercanas. Entonces, la información debe estar donde corresponde, que es señalizada con cartelería prudente y adecuada en las arterias. Y también ver qué tipo de estudio fue el que se hizo para determinar que una misma arteria tenga 3 tipos de velocidad distintas acorde a su tramo. Hay muchas quejas de los conductores de vehículos. Yo hoy fui en taxi varias veces, todos se quejan por las nuevas modalidades de las velocidades. Pero también convengamos, Silvana, que hay gente que viola toda norma, no le interesa respetar ninguna ley, ninguna norma establecida. Y bueno, se da esto que, por ejemplo, por exceso de velocidad de 26.000 a 276.000 pesos, por cruce de semáforo en rojo de 22.000 a 276.000 pesos, perdón. Y también está el no uso del cinturón de seguridad. También hay otra multa de 12.000 a 55.000 pesos. Eso también es otro tema que nosotros hoy conversando con distintos concejales, porque la realidad es que todos estamos enojados por cómo se llevó adelante todo esto, porque de un jueves que se aprueba por unanimidad un pedido de informe a un día siguiente que te presentan que se va a llevar adelante a partir del lunes, la verdad que inquietó a muchos concejales y concejalas de distintos espacios políticos. Y en ese sentido ahí empezaron a aparecer algunas dudas, como por ejemplo todo esto recaudado, ¿con cuánto se queda el municipio y con cuánto el privado? Porque sí, está muy bueno eso que vos decís, que un 80 va al transporte público que realmente lo necesita y un 20 a hospitales. Son 2 sectores que realmente necesitan mucho de estos recursos. Pero ¿con cuánto se queda el municipio y con cuánto se queda el privado? Y además, esas multas, esos montos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde surgen? La realidad es que a veces, ahí estamos hablando de un monto que hasta puede ser superior a lo que vale el vehículo que comete la infracción. Vuelvo a repetir, nosotros consideramos que hay una necesidad de ordenar el tránsito en la ciudad y estamos de acuerdo de que si hay que ser hijo del rigor para poder cumplir algunas normas, bienvenido sea. Ahora,
¿hay realmente una intención de ordenar el tránsito o hay otra intención? Porque así, de la manera abrupta en que se llevó adelante y con esta falta de información para los vecinos y vecinas, pareciera que no solamente hay una intención de ordenar el tránsito. ¿Vos ves que a corto o mediano plazo van a empezar a disminuir los accidentes de tránsito? Yo quiero creer que sí, soy optimista en ese sentido. Nosotros necesitamos tener un ordenamiento en la ciudad en cuanto al tránsito. Pero la realidad es que ayer yo salgo muy temprano en las mañanas porque mi chiquito va a la escuela de mañana y entonces arranco muy temprano. Y ayer a la mañana había una incertidumbre de saber a cuánto teníamos que ir en las calles, cualquier calle, porque había hasta falta de información en que cuál era la arteria que había cambiado la velocidad. Yo lo veían los otros conductores, iban manejando en vez de mirar para adelante, mirando para arriba a ver si encontraban el cartel que les diga cuánto tenían que ir. En lugares que se podía seguir yendo a la misma velocidad que antes, que no está señalizado, pero interpretamos que es a 60 o a 50, iban todos mirando a ver si encontraban el cartel que no estaba. En las arterias donde también cambió la velocidad hay falta de señalética. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa, es decir, si vamos a empezar a hacer cumplir una normativa y hay un recurso que es el de la infracción de tránsito por registro fotográfico, se va a empezar a implementar, que la información para el ciudadano sea la adecuada. En ese sentido es que presentamos un proyecto de ordenanza donde queremos reglamentar las infracciones de tránsito por registro fotográfico, que si hay una modificación de velocidades máximas, que tengamos todos ese periodo de prueba, que los semáforos donde están colocadas las cámaras haya relojes segunderos, que las esquinas estén despejadas como corresponde para el ascenso y descenso, no solamente de los taxis, sino de un auto particular que también tiene el derecho a parar para ascenso y descenso, que hoy está ocupada o por volquetes puestos por la municipalidad o por los conitos con los macetones que ha puesto la municipalidad, por ejemplo, en calle Sarmiento. Entonces hay muchísimas cosas para rever antes que haber hecho esto de manera tan abrupta, que es lo que inquietó a muchos. Silvana, en otro orden de temas, bueno, el tema complejo siempre, de hace muchos años esto ocurre, el transporte urbano de pasajeros. La UTA volvió a establecer un nuevo paro por 72 horas esta vez para la próxima semana, martes 25, miércoles 26 y jueves 27, ya lo dieron a conocer. La UTA lo que está pidiendo es el sueldo básico de 150.000 pesos, que llegue a 168.000 en octubre, 180.000 en noviembre y 200.000 pesos de bolsillo en diciembre. ¿Vos ves alguna solución a corto plazo, a mediano plazo? Porque tengamos en cuenta que se viene un nuevo paro, si no acercan posiciones, si no llegan a una solución, volvemos a que la gente tenga que utilizar taxis y bueno, irse como pueda a trabajar, ¿no? Con el perjuicio que eso significa. Mira, yo esta respuesta te la voy a contestar del lado de los trabajadores y porque es de donde provengo y soy referente sindical y entiendo que para que un gremio determine esta medida de fuerza de irse a un paro es porque realmente ultimó todas las instancias. Quiero confiar en que se puede arribar a un acuerdo antes de que llegue el martes próximo. Hoy hubo una reunión a donde evidentemente no lograron acercarse las partes y por eso la determinación de que la semana que viene hay un paro de 72 horas. Hay una semana de por medio que puede hacer que se pueda lograr un acuerdo entre las partes para que no solamente no se perjudique a los vecinos y vecinas de la ciudad, sino que también sus trabajadores tengan el sueldo digno que realmente merecen. Bien, pasando a otro tema, Silvana, hace días distinguieron a ex boxeadoras y boxeadores, ¿no?, en el Consejo Municipal. Me pareció interesante esto, vi las imágenes, me parece una idea muy importante para distinguir a esta gente, ¿no? Sí, esta idea surge porque el ex concejal Eduardo Toñoli, actual diputado nacional, finalizando su mandato, había presentado un proyecto para que el 15 de octubre se declare el Día del Boxeador y la Boxeadora Rosarina y fue aprobado ya cuando estaba yo cumpliendo el mandato. Entonces, en ese marco, como era el primer 15 de octubre al que habíamos llegado, queríamos celebrarlo homenajeando a algunos boxeadores y boxeadoras que ha tenido nuestra ciudad. Este Día del Boxeador es en honor al boxeador
Helio Plaisant, que es el primer boxeador en consagrarse campeón argentino. La verdad, debo reconocer que me sorprendió muchísimo la cantidad de boxeadores y boxeadoras que tenemos en nuestra ciudad de gran renombre y con muchísimos premios logrados. Superaba las 100 personas en la lista. La realidad es que tuvimos que ser un poquito injustos y hasta nos sentimos culpables por eso, porque solamente pudimos reconocer a 20, al menos en esta primera etapa, a donde algunos ya no están entre nosotros y se han acercado sus hijos o sus familiares, y otros sí, como algunas boxeadoras de la actualidad y boxeadores también. No te quiero nombrar a ninguno para no volver a cometer esa injusticia, pero fue muy emocionante y la verdad que nos sorprendió mucho cómo fueron acompañados por su familia. Se llenaron las gradas del Consejo y la verdad que la emoción fue muy grande. Bueno, te agradezco muchísimo la participación nuevamente aquí en Línea Directa. Como siempre decimos, las puertas están abiertas para hablar de otros temas. Nos han quedado muchos temas para desarrollar, digamos, durante este espacio, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima, para el próximo programa, cuando seas nuevamente invitada, convocada. Muchísimas gracias, Marcelo. Como siempre, un placer y a disposición para cuando vos quieras que venga a visitarte. Muy amable. La concejala de Rosario, Silvana Teiza, aquí en Línea Directa. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos, va a estar acá Sebastián Artola, que es referente de Inquilinos Agrupados Rosario. Volvemos enseguida. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Construcciones Medina, en la localidad de Timbúes, albañilería, pinturas, remodelaciones y mucho más. Presupuesto sin cargo. Contacto 3476-566-799. Búscanos en Instagram como construcciones.medina. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Santería Ángel de la Guarda, gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Bueno, muy bien. Segundo bloque del programa y como lo anticipamos está con nosotros Sebastián Artola, que es referente de Inquilinos Agrupados Rosario. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto recibirte realmente para hablar inclusive sobre este tema, esta problemática de los inquilinos, principalmente en medio de un contexto inflacionario, ¿no? Es muy complejo afrontar el costo del alquiler de un inmueble actualmente. ¿Qué porcentaje, Sebastián, representa actualmente la relación? Porque esto se ha armado distintas opiniones, la relación alquiler-salario, tomando como referencia, yo tomaba como referencia un salario básico neto de bolsillo de un empleado de comercio, ¿no? Que leía que está en 116.000 pesos. Sí, en estos días circuló un informe elaborado por el propio Colegio de Corredores Inmobiliarios. Exacto. Planteando que en base a esa referencia, un monoambiente le implica a un asalariado que trabaja en empleado de comercio, que está registrado, aproximadamente el 25% de su salario, lo que no se corresponde con la realidad, digamos, hay que decirlo rápidamente, que es un informe maniqueo que no representa la realidad del conjunto de los trabajadores argentinos.
Estamos hablando de un gremio que es uno de los más importantes del país, que no es la media o el promedio de un trabajador registrado, pero a su vez en un universo de trabajadores donde la mitad está en la informalidad y claramente cobra muchísimo menos. Nosotros en las encuestas que hacemos regularmente desde la Federación de Inquilinos Nacional, que son relevamientos que hacemos en todo el país, que obviamente las mismas encuestas las hacemos acá en la ciudad de Rosario, en promedio en los últimos años nos da aproximadamente un 50%, ¿no? Donde los inquilinos ahí responden directamente, digo, el inquilino directamente responde cuánto le representa el alquiler en el salario y es prácticamente la mitad. Estamos en un pico histórico, nunca en la historia argentina el alquiler representó la mitad del salario promedio de un trabajador. Hace 40 años estaba aproximadamente en la mitad, efectivamente, en un 25%, pero en los últimos años, punto más, punto menos, representa la mitad, o sea, lo que habla del drama de alquilar en el país y de la dificultad creciente para sostener el pago del alquiler. ¿En qué se basa el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario para certificar esto y asegurar que es un 25%? En realidad habría que ver bien cuál es la metodología que usan. Ellos plantean, bueno, la referencia del alquiler, del ingreso de un trabajador de empleado de comercio, pero lo que hay que decir es que no hay registro oficial, estatal y público sobre el valor del alquiler en Argentina, algo a lo que el mercado inmobiliario se opone y algo que nosotros venimos pidiendo hace años, que el INDEC a nivel nacional o el IPEC a nivel provincial, cuando miden la canasta básica, incorporen la medición del alquiler. Hoy los registros que hay sobre los aumentos de los alquileres, salvo el registro que podemos tener de los ajustes del segundo y tercer año, que eso con la nueva ley está regulado y que hay un índice oficial que establece cuánto se puede aumentar, lo que no sabemos cuál es el valor inicial, el precio inicial de los alquileres y los aumentos anuales de esos inmuebles según las características, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación, incluso el propio Estado, difunde los valores que instala el propio mercado a través de sus revistas de difusión o portales web, digamos. Pero me parece que lo serio, lo transparente y lo justo sería que el Estado empiece a medir el valor del alquiler como lo hace con los distintos rubros que componen la canasta básica, la canasta alimentaria o lo elemental que hace a una vida digna. Me parece que también esa discusión hay que darla. Pero en conclusión, digo, y fue lo que dijimos a partir de que este informe empezó a circular, lo que está queriendo decir el mercado inmobiliario, que nos parece una barbaridad, es que los alquileres están bajos. Que los alquileres están bajos, que representan un porcentaje menor dentro del salario y en consecuencia que hay que aumentarlos, ¿no? Lo que es un disparate total cuando sabemos que es, ¿no?, insostenible el pago del alquiler y cada vez se le hace más dificultoso a los inquilinos. Y Sebastián, en los últimos años, tomando como referencia a Rosario, ¿cuánto aproximadamente, o si tenés algún número, cuánto aumentaron los alquileres, sea de viviendas y también comercial, ¿no? Rosario es una de las ciudades donde más viene aumentando el alquiler de vivienda en el país. Esto lo estimamos en función de esas encuestas periódicas que hacemos y en comparación con las otras ciudades. Y nos encontramos en el último año con aumentos en los precios iniciales del 150%, ¿no? Entonces, el mercado no puede decir que el precio inicial de los alquileres, o como ese mismo informe dice, que en los últimos 5 años el alquiler aumenta por debajo de la inflación. Eso es falso. En las últimas décadas, el alquiler, salvo algunos años muy excepcionales, que en realidad son la excepción de la regla, los alquileres siempre aumentan, y muy por encima de la inflación promedio en nuestro país. Insisto, los relevamientos últimos que tenemos son del 150% y nos llegan todos los días consultas de aumentos en los precios iniciales, que vale aclarar, son los precios que sigue definiendo el mercado, que no están regulados por la nueva ley, porque la nueva ley solo regula el aumento del segundo y tercer año.
Claro. Y también hay que tener en cuenta, Sebastián, el dinero que necesita alguien que quiere habitar, ¿no? Que quiere alquilar una vivienda. Entre la inmobiliaria, lo que tiene que pagar alquiler. O sea, es increíble. Por ahí muchos dicen, no, nos basamos solamente en el precio mensual o en el costo mensual del alquiler. Pero también, ¿cuánto necesita una persona para empezar a alquilar, ¿no? El gasto inicial es una locura, ¿no? Nosotros Claro. siempre damos un ejemplo de un inmueble de 40.000 pesos, ¿no? Que es un Claro. inmueble promedio, que en realidad hoy un monoambiente Claro. está prácticamente acercándose a ese valor. Y para ingresar, o si renovás tu contrato, digamos, y seguís en el mismo lugar, pero te toca renovar el contrato, vos tenés un desembolso de dinero de 170.000 pesos. Eso incluye el mes de depósito, obviamente el mes inicial, la averiguación de garantías y el pago de la comisión inmobiliaria y del sellado. ¿Cuánto se lleva la inmobiliaria? Y ¿Cuánto? ahí se lleva la mitad. La mitad. ¿No? Prácticamente la mitad, ¿no? Claro. Un poquito menos, pero la comisión inmobiliaria representa el 5% del valor total del contrato, que en ese monto son un poco más de 70.000 pesos. Por eso digo, esta pelea que venimos dando ya hace varios años en la provincia de Santa Fe, para que los proyectos que ingresamos en la legislatura provincial, para que la comisión inmobiliaria y el sellado lo dejen de pagar los inquilinos, seguimos pidiéndole a los diputados y senadores que los traten y los aprueben, porque implicaría un aire importante, implicaría que de ese valor total se reduzca a la mitad y sin duda sería un acompañamiento fundamental, como ya pasa en otros distritos y ciudades. Digo, en la provincia de La Pampa, en la provincia de Río Negro, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la comisión inmobiliaria no la paga el inquilino, que es lo de sentido común, ¿no? Claro. Porque no hay que pensarlo mucho, digamos. La inmobiliaria es un servicio que contrata el propietario, en consecuencia debería ser el propietario el que se haga cargo de ese valor, sino que lo alquile de manera directa y no tiene inmobiliaria a quien pagarle. Otro problema es el renovar el alquiler. Cuando tenés que renovar el alquiler es un dinero importante que hay que tener, ¿no? Sin duda. Me decían días pasados que mucha gente, hay muchos créditos bancarios para poder pagar renovación de alquiler, costos de alquiler. Hay gente que está endeudada. Sí, que es una realidad que se viene agudizando en los últimos años, producto de esto Claro. que estamos diciendo, que Claro. cada vez el alquiler representa más en el bolsillo de un trabajador promedio, ¿no? Por eso este informe que sacaron de que representa poco, de que es prácticamente insignificante, a ver, no se lo cree ningún inquilino, ¿no? Y la realidad es esa, que los inquilinos están cada vez más endeudados. Obviamente la morosidad en el pago de alquiler suele ser baja, porque lo primero que uno paga es el alquiler, ¿no? Porque es lo urgente, lo inmediato, porque a su vez además, si uno lleva dos meses consecutivos sin el pago del alquiler, ahí sí el propietario puede pedir la rescisión del contrato. Entonces uno primero se saca de encima eso, pero la realidad es que después llega a fin de mes con lo justo o endeudado. Por eso digo también, la discusión es, bueno, ¿qué se hace desde el Estado para tener de una vez por todas una política integral de acceso a la vivienda? Y esto interpela a los tres niveles del Estado, porque de los tres niveles del Estado vemos ausente una política de acceso a la vivienda, y en particular que se hace desde el Estado para regular el mercado inmobiliario y para ponerle freno a la voracidad del mercado y a la lógica especulativa, que es lo que explica hoy que la mitad de la población de Rosario tenga problemas habitacionales en una ciudad que vivió un boom inmobiliario por Claro. muchísimos años, y que en Claro. los últimos meses vemos cómo de nuevo se está levantando un edificio en promedio por cuadra en la zona del macrocentro, edificios que en muchos de los casos después la mayoría están deshabitados, esos departamentos, porque la paradoja de Rosario es que tiene la mitad de su población con problemas habitacionales, crece año a año la cantidad de inquilinos, pero crecen también los inmuebles deshabitados y ociosos. Bueno, eso es consecuencia de que de la desregulación del mercado inmobiliario, y que hoy se accede a la vivienda a través del mercado para, ¿no?, generar otro marco de acceso a la vivienda, para equilibrar esa situación. Es imprescindible que esté el Estado, y ahí el conjunto de propuestas que nosotros venimos planteando ya hace un tiempo. Ese es un tema muy importante también que planteás, el tema de las viviendas ociosas, es decir, desocupadas. ¿Puede ser que en Rosario haya 59.000 viviendas en venta, pero solo hay 900 viviendas en alquiler? Ese es otro informe que circuló en estos días, ¿no? Que marca el retiro de muchísimos inmuebles
del mercado de alquiler, a ver, viviendas en alquiler que nadie compra, porque la vivienda en Argentina está dolarizada, ¿no? Esa es la discusión pendiente, es la discusión de fondo, que esto viene así desde la última dictadura militar, que ningún gobierno de la recuperación de la democracia reparó, que explica los desajustes entre el precio para comprar una vivienda, pero que también tiene un impacto en el valor del alquiler, el hecho de que la vivienda esté dolarizada. Entonces, me parece que ahí hay un problema fundamental, ¿no? Que es el desajuste entre el valor, entre el retiro de inmuebles del mercado de alquiler que están a la venta, que nadie compra, que terminan siendo viviendas ociosas y vacías, y que estamos esperando también los resultados del último censo para ver cuántas viviendas ociosas y vacías tiene efectivamente Rosario, porque claramente en los últimos años esto creció. Ya el censo del 2010 había dado aproximadamente 80.000 viviendas ociosas en la ciudad de Rosario. Claramente este problema se profundizó y me parece que esas son las discusiones que hay que dar, ¿no? Nosotros también presentamos en el Consejo Municipal un proyecto de tasa al inmueble ocioso, que es una herramienta que existe en las principales ciudades del mundo y que, ¿no?, actúa como una herramienta para incorporar muchas de estas viviendas al mercado de alquiler y que ha demostrado que es eficaz para reducir la cantidad de viviendas ociosas, porque la realidad es que también el retiro de muchos inmuebles del mercado de alquiler indirectamente impacta en la suba del precio, ¿no? Porque al haber poca vivienda, inexorablemente, ¿no? Impacta en la suba. Entonces, digamos, tenemos que discutir esta cuestión de una vez por todas en Rosario. No puede ser que la cuestión habitacional sea una cuestión secundaria, que no sea una prioridad en la agenda del municipio, en la agenda del Consejo Municipal. Es inaceptable, ¿no? La mitad de la población con problemas habitacionales, que la cantidad de inquilinos en nuestra ciudad en los últimos 20 años se haya duplicado en una ciudad que no creció en la cantidad de habitantes. Lo que marca eso es que se deteriora el acceso a la vivienda, pero también lo que hay que decir es que esas personas que pasan a ser inquilinas, digamos, ¿qué está pasando entonces con la propiedad de la vivienda? Bueno, en paralelo lo que viene pasando es que la vivienda se concentra cada vez en pocas manos, en menos manos. Por eso también esas viviendas que se dan el lujo de tenerla un año y medio, 2 años deshabitadas, es porque efectivamente los dueños de esa vivienda no necesitan ese ingreso para llegar a fin de mes. Son grupos económicos, grupos financieros, inmobiliarias, propietarias de 2, 3 edificios que no les impacta en absoluto dejar vacías esas viviendas, porque ellos la rentabilidad la siguen teniendo porque la vivienda está dolarizada. Claro, hay intereses creados ahí en función de esto. Me parece que todavía no se ha tomado conciencia que la vivienda es un derecho. Creo que me parece que nos debemos ese debate conjuntamente, es decir, la vivienda es un derecho, partamos de esa base. Sin duda, y lo dice nuestra Constitución Provincial, lo dice la Constitución Nacional, lo plantean así los tratados internacionales, pero la realidad es que en la Argentina, en las últimas 4 décadas, la vivienda es más un negocio que un derecho. Me parece que es la discusión de siempre que estamos dando, ¿no? Volver al punto de partida, ¿no? La vivienda como derecho, la vivienda no es un negocio. Si es un derecho, tiene que estar el Estado presente, porque el mercado nunca garantizó ningún derecho. Lo que pasa es que plantear la vivienda como derecho implica, ¿no?, interpelar al Estado, implica interpelar a buena parte de la dirigencia política para que deje de mirar para otro lado, para que asuma la realidad de los inquilinos, para que reconozca la dificultad de acceder a la vivienda y, en consecuencia, para que avance con decisión política y con coraje y enfrente un sector poderosísimo, con una enorme capacidad de lobby, para que efectivamente la vivienda empiece a ser un derecho en nuestro país. Sin eso no hay salida a la situación en la que estamos y, por el contrario, se va a ir profundizando la crisis habitacional, porque es una realidad propia de nuestro país que, como dijimos, viene desde hace varias décadas, desde la última dictadura militar, cuando la vivienda se dolariza y cuando el precio del alquiler
se desregula, porque durante buena parte del siglo XX en nuestro país el precio del alquiler estuvo regulado, pero también es un movimiento global del capital financiero especulativo que encontró como nicho de inversión y de especulación la vivienda. Por eso este problema, que lo tenemos hace muchos años en Argentina, vimos en los últimos años cómo empieza a ser una realidad en las principales ciudades de los principales países del mundo. Bueno, es hora de avanzar en políticas públicas integrales de acceso a la vivienda y de regulación del mercado inmobiliario. Vos a corto plazo, a mediano, a largo plazo no ves una solución en esto, no se va a revertir esto, incluso por el tema el proyecto de ley de alquileres, ¿no? Esto de los contratos, modificar el tema de los contratos de alquiler y demás. ¿Vos cómo lo ves a eso? Es una cuestión de decisión política. Hoy no la vemos, ha habido una fuertísima campaña del mercado inmobiliario que encontró eco en la derecha para reformar la ley en un sentido regresivo, ¿no? Con la intención de que los contratos dejen de ser de 3 años, claro, que los aumentos puedan ser trimestrales, lo que implicaría un agravamiento de la situación de los inquilinos, con muchísimas familias en las calles. Me parece que el desafío es profundizar el camino abierto por la nueva ley y lo que venimos reclamando, regular el precio inicial de los alquileres, que haya una política tarifaria que segmente y reconozca la condición de inquilino, porque de hecho cuando uno completaba el formulario para pedir la segmentación tarifaria, ahí estaba la opción de si uno es inquilino, entonces sí, ese dato el Estado lo tiene, y de otras medidas como las que charlábamos, ¿no? Que en nuestra provincia se avance hacia un marco legal que amplíe derechos de los inquilinos, habilitando la posibilidad que la comisión inmobiliaria y el sellado no lo paguen más, o que en nuestra ciudad se cree una tasa al inmueble ocioso. Me parece que la realidad es posible empezar a revertirla, pero para eso tiene que haber decisión política. Me parece que ahí está el desafío y es lo que nosotros desde Inquilinos Agrupados, desde la Federación de Inquilinos Nacional, es la pelea que estamos dando, ¿no? Cómo cada vez los inquilinos están más organizados para pelear por sus derechos, cómo a los proyectos que organizamos lo acompañamos de participación y de movilización, pero también cómo empezamos a construir una representación política que los reclamos que hacemos desde la calle empiecen a tener una voz en las instituciones, en los consejos municipales, en la legislatura, porque es la única manera de avanzar hacia una política integral que garantice el derecho a la vivienda que todos tenemos. Sebastián, te agradezco muchísimo la participación acá en Línea Directa, muy amable, ¿eh? Un gusto y gracias por la invitación. Gracias, por favor. Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario, hablando sobre esta problemática, ¿no? Decía, tiene que haber un acuerdo político, eso es lo complejo a veces, ¿no? Sentarse a una mesa, cuántas veces lo hemos dicho, incluso con dirigentes políticos sentados aquí a la mesa, ¿no? De Línea Directa. Esto de acordar políticas conjuntas para llevar a cabo el bienestar, ¿no? Para mucha gente. Ojalá en algún momento se pongan de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos va a estar acá Lara Farías de Sá. Vamos a hablar de un tema también importante, que es el tema de los vínculos sociales, los vínculos afectivos. Volvemos enseguida. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar.
Bueno, muy bien, tercer bloque, seguimos en línea directa. Siempre recordamos que estamos en vivo por televisión regional. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo estás? Todo bien, Marcelo, ¿vos? Bien, 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 muy bien. Bienvenida a la mesa. Gracias. Vamos a hablar, como lo anticipábamos en el bloque anterior, de esto que es tan importante, ¿no? Que los vínculos, ¿no? Los vínculos sociales, los vínculos afectivos, esto de los vínculos en las interrelaciones personales, ¿no? Que sí, a en veces, lo diario, digamos, claro, en lo cotidiano. Que en algunos casos hay una ruptura, como decíamos, claro, cuando empezábamos a elaborar este tema, una ruptura de los vínculos. En otros casos, por ahí no hay tanta, a mi juicio, no hay tanta empatía con el otro, lo que se llama ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Bueno, tu opinión también sobre esto. O sea, yo creo que hay un grupo de personas, obviamente no son todos, sino es un grupo, no es su mayoría, pero sí que se ha perdido el buen trato hacia el otro. O sea, el entrar en un lugar y no saludar, el no agradecer, el no valorar lo que el otro hace por uno, ya sea un favor o lo que sea que haya realizado. Esas actitudes también no solamente se dan en personas desconocidas, sino también dentro del entorno familiar, amigos, en la pareja. Se ve tan en lo cotidiano, como decíamos, que ya uno normaliza ciertas actitudes. Lo naturaliza, digamos, está naturalizado, parece que la descortesía y todo. Claro, yo creo que el fundamental de cuando uno entra a un lugar, ya sea su lugar de trabajo, un bar, un negocio, el saludar, o el decir hola, yo creo que es mucho porque sea tú una persona conocida o no, vayas todos los días o no, es algo de cordialidad, de respeto hacia el otro. Es algo fundamental. También algo que se ve mucho en bares o en lugares donde están reunidos amigos, que tal vez hay alguna de sus amistades está contando algo, una anécdota o lo que sea que esté comentando, y esas 2 o 3 personas que están a su alrededor tienen la vista enfocada en el celular, no están atentos a lo que está contando. Y eso sería decir, se pierde el escuchar al otro, ya sea que esté contando algo gracioso, algo importante de su vida, algo que le pasó. Tal vez teníamos que estar más atentos para tal vez darle un consejo, reírse o devolverle un poco de respuesta a lo que la persona está contando. Claro, inclusive, Lara, la mirada esquiva a veces también, cuando alguien está hablando, la otra persona mira para otro lado, no está prestando atención. Eso es una falta de respeto también. Pongamos el acento en esto, porque es una falta de respeto cuando alguien está hablando y la otra persona mira para otro lado, está distraída. La distracción es permanente. Bueno, días pasados leía que una de las secuelas de COVID es esto, la desconcentración, la distracción, pero hay gente que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y es una costumbre que tiene, que no la ha aprendido, digamos, ¿no? El hecho de mirar a la otra persona a la cara, ¿no? Sí, ni hablemos de pedir permiso, de dar las gracias, ya sea por lo que estemos, digamos, vivimos en una sociedad que cada uno está haciendo lo suyo, como que vive en su mundo, en su burbuja, y no tiene, bueno, consideración y respeto hacia el otro directamente. Inclusive a veces te rozan o te llevan por delante cuando vas caminando y no piden disculpas. Claro, que sería lo lógico, algo común, frecuente, que uno piensa que puede ser pedir disculpas. Obviamente, ¿no? tal vez va en la suya, te puede, digamos, se puede tropezar con vos, pero te dice, disculpame, y seguir. Pero no, la gente sigue en lo suyo muchas veces y no repara en ese hecho que ocurrió. Así es. Vos sabés que días pasados leía una nota que le hicieron a Pilar Sordo, psicóloga, escritora chilena. Pilar Sordo escribió 13 libros, por si hace falta aclararlo. Dice Pilar Sordo con respecto a los vínculos, dice que son importantes. Los vínculos que ella considera importantes los cuida. Los vínculos que no son importantes para ella los desecha, los rechaza. Y vos podés estar de acuerdo o no, pero realmente es una forma que tiene, que lo manifiesta, incluso en una nota lo respondió de esta manera, los vínculos importantes los cuida, por supuesto, y los que no los rechaza. Claro, porque como hablamos recién, tal vez si vos estás contando a alguien que no te da una devolución, no te sirve, no te suma en tu vida una persona que te pones a hablar y no hay una devolución. Exacto. Y también dice Pilar Sordo, y esto es importante acotarlo también, que todo parte del amor propio. Si vos no te tenés amor, ¿viste? Ella dice en una parte algo muy interesante, dice, a mí me da risa, dice Pilar Sordo, cuando vos le preguntás a una persona quiénes son las personas más importantes de su vida, nunca se menciona a uno mismo.
Menciona a otro. Menciona a otro. No, esa persona y dos más, Claro. puede ser de su entorno, de su núcleo familiar. Sí. Pero es llamativo, dice, que si no tenemos amor propio, tampoco podemos tener amor por los no demás. podemos pretender que respeto. otro nos respete si no nos respetamos Claro, nosotros. Obvio, por exactamente. supuesto. Me parece interesante y también, viste que en esto de las relaciones a veces se da esto de la soberbia, la prepotencia. Bueno, Pilar Sordo dice esto, que en el mundo está prevaleciendo esto de la prepotencia, como que también, bueno, como decías vos antes, ¿no? Lo naturaliza, lo da como hecho, como que hay soberbia, la soberbia, la mala respuesta, la contestación agraviante a veces. Y dicen que los prepotentes precisamente tienen espacio, le dan la importancia que realmente no debería darle, Claro, no se debería, sí. Y que la humildad, dice, tiene un dejo de mala prensa. Dice que se da el mundo del revés, ¿no? Donde los prepotentes son valorados y los otros no. Y los otros son ninguneados. Exacto. Menospreciados, digamos. Claro. Se está dando ese fenómeno, digamos, y ella dice a nivel mundial, ella recorre varios países, y me pareció muy interesante destacarlo. Y también acoto esto también, dice que hay mucha gente que ha perdido el sentido de la vida, por esto de no saludar, o sea, le da lo mismo. Claro, si digamos. un saludo me da igual, total, nadie le va a decir nada. Claro, que no por ejemplo, el para qué. ¿Para qué saludo? ¿Para qué voy a tener buenas intenciones? Claro. ¿Para qué me voy a despertar y voy a ir a trabajar? Claro. O sea, lo engloba, lo agrupa en Claro. ese aspecto, digamos. Claro. Sí, algo también fundamental hay que tener en cuenta que estas malas actitudes, falta de respeto, como hablábamos, no tiene nada que ver con la generación, porque tal vez se atina que los jóvenes son irrespetuosos. No tiene ni género, ni edad, ni nada de eso el ser irrespetuoso, el no saludar y agradecer. Creo que es algo más de cada persona. Claro, y la familia también muy importante, ¿no? O sea, sí, la educación y todo, obviamente. La educación familiar es fundamental en esto, más allá de la escolaridad, por supuesto que es fundamental también. Perfecto. Así que, pero bueno, hay que empezar a tratarnos mejor para hacer una sociedad distinta. Si no empezamos por ahí, y que los ejemplos siempre también parten desde arriba, ¿no? Exacto. No nos olvidemos de eso, que Obvio, nosotros como seres humanos, como ciudadanos comunes, también tenemos que tomar esos ejemplos, pero si no tenemos el ejemplo de arriba, los ejemplos me refiero a esto del respeto, lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, obvio. Pero si de arriba no viene, no baja eso permanentemente, para que los ciudadanos tengan más educación, sean respetuosos con el prójimo, me parece que ahí estamos... Se repite un poco lo mismo. Exacto. Bueno, Lara, vas a venir en la próxima columna, vas a tener tu columna para hablar sobre... Los recortes en la discapacidad. Recortes en la discapacidad. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa entonces y regresamos. Ahora viene nuevamente Lara Farías de Sá. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. ICA, helados de autor, elaborados artesanalmente con los mejores ingredientes y dedicación en cada proceso. ICA, Marul 667, Rosario. Instituto Argentino de Reflexología. Cursos, talleres, sesiones. Informes al teléfono 341-345-4346. Mitre 577, piso 4, oficina 2. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, último bloque de Línea Directa. Siempre agradecemos a todos los que se comunican con nosotros, el agradecimiento interminable a todos ellos, porque también nos basamos en eso. Y no nos olvidemos de aquellos que nos apoyan, me refiero a los anunciantes, ¿no? Así que es un párrafo aparte también para ellos. Bueno, Lara, recortes en la discapacidad. Exacto. Bueno, por parte de las familias y las organizaciones de personas con discapacidad, están reclamando el tema del ajuste y el recorte en las prestaciones como kinesiólogo, acompañantes terapéuticos, los transportistas.
los fonodiólogos, que todos los meses lidian con las obras sociales para cobrar su prestación a estas personas con discapacidad. Los familiares y profesionales están reclamando un atraso de entre 2 y 4 meses en el pago de estas prestaciones. En su momento el Gobierno Nacional reconoció que había un atraso en los pagos debido a un inconveniente administrativo, pero por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad dijeron que ya se había solucionado esta problemática. Por parte de la Superintendencia de Salud aseguran que no hay ni recorte ni ajustes. Por eso, familiares y profesionales se preguntan dónde está el dinero que te debería llegar a las obras sociales para pagarles a cada profesional la prestación que tuvieron. Qué vergüenza, ¿no?, que ocurra esto, ¿no? Exacto. Por eso las familias muchas veces son perjudicadas, ya que el tratamiento que su hijo necesita debe salir de su bolsillo, debe ser costeado por ellos mismos, con la ilusión de que la obra social se lo pueda reintegrar, pero no ocurre, mayoritariamente no ocurre ese reintegro, la obra social no se hace cargo, entonces vuelve a recaer sobre cada familiar a pagarle el tratamiento porque esa persona lo necesita, como era el fonodiólogo, tener un acompañante terapéutico, kinesiólogo, cada tratamiento es individual a cada persona y deben pagarlos ellos. Los profesionales actualmente siguen sufriendo con esto atraso de pago. Por ejemplo, un acompañante terapéutico que hoy asiste a una persona con discapacidad va a cobrar dentro de 3 meses y dependiendo de la obra social puede llegar hasta 6 meses. Un acompañante terapéutico. Exacto. Ajá. ¿En 3 meses? En 3 meses. Cobra. Cobra. O 6 meses, depende de la obra social. Los más afectados obviamente que son las personas con discapacidad porque le están negando el derecho a la salud y a la educación. Así que por eso salen a reclamar y a pedir por sus derechos. Este reclamo es a nivel país, no es solamente, digamos, acá en Rosario o en Santa Fe, es a nivel país. Bien. Lara, sobre este tema es importante destacar, porque hay muchos errores en la pronunciación de esto de discapacidad. Me han dicho gente especialista en el tema, no se dice capacidades diferentes porque se dice que todos tenemos capacidades diferentes. Se dice chicos con discapacidad o gente con discapacidad, no capacidades diferentes. Sí, hay que remarcar que hace ya bastante tiempo que se hace focalisis, digamos, se enfoca en decir bien, pronunciar bien, porque si no suena a discriminación, a decir que son menos que uno y todos somos iguales. Bueno, Lara, sobre el final, ¿quién te viste? Como siempre decimos... Moda Marena, que están en calle San Martín 855, local 25. Lo siguen en las redes como @modamarena y se pueden acercar ahí para elegir su ropa para cualquier evento. Bueno, nos vamos. Nos vamos a reencontrar la próxima semana acá con nuevos temas y siempre agradecemos a todos los televidentes por estar con nosotros, por seguirnos, por acompañarnos. Gracias, Lara. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.